Ya, muy bien, muy buenas tardes con todos. Creo que hemos dado un tiempo suficiente para que se vayan incorporando. Buenas tardes, estimados amigos, amigas, estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase, por favor. Ok, muy bien. Nos encontramos en la semana 14 y vamos a desarrollar nuestra segunda sesión. Antes de ello, vamos a tomar asistencia, por favor. Así que les pido que estemos atentos al llamado. ¿Ya? Un momentito. Ok. Ya, perfecto. A ver, entonces comparto pantalla con ustedes, mi cuadro Excel. Ok, listo. A ver, Aponte, ¿se encuentra Buenas presente? noches, doctor presente. Buenas noches, gracias. Bedoya, Bedoya no está. Benítez, Buenas noches, docente presente. buenas noches. Calle, Mario, Doctor, buenas noches compañeros presentes. bien, gracias, buenas noches. Carrillo, Doctor, buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Caicho, Chacón, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, gracias. Córdoba, Buenas noches, doctor presente. buenas noches. Coronel. De la Cruz Gerald, de la Cruz Zuleika, Díaz José, Díaz Luz, García Alex, Buenas noches, doctor presente. buenas noches, gracias. Guevara, Buenas noches, doctor presente. buenas noches, gracias. Gutiérrez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Camila, gracias. Guamán, Huancaruna, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, gracias. Illanes, La Torre, Luna, Mamani, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches, gracias. Mamani Cuba Herbert, ya. Mamani Paola, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Marín, Presente, docente, buenas noches. buenas noches, gracias. Medrano, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Mendoza, Cardis, Presente, doctor. Buenas noches. ya. Gracias, Cardis, buenas noches. Mendoza, Diego, Molina, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Profesor, Moreano, disculpe, profesor Diego Mendoza, no escuché que me había llamado. ya. Un momentito, por favor, los que no han pasado, terminamos y después Gracias. regularizamos, ¿ya? Perfecto. Moreano, Nina, Novoa, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, gracias. Núñez, Palacios, Presente, doctor. Buenas noches. Núñez Estrada. Núñez está presente, ya. Palacios, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, gracias. Paredes, ¿no está? Carmen, Pérez,
Presente, doctor. Buenas Ya, gracias. Hoy, perdón, disculpe, me pasé. Paredes y Paucar. ¿Paucar está presente? Doctor, buenas noches. Presente, doctor. Ya, Pérez también está presente, ¿verdad? Sí, doctor, presente. Ya, gracias. Picón. Portocarrero. Presente, Hans. profesor, buenas noches. Bien, buenas noches, gracias. Rechifo, Claudia. Retes, Ángela. Buenas noches, docente. Presente. Buenas noches, gracias. Rodríguez, Miguel. Presente, profesor. Muy buenas noches, Rodríguez. Buenas noches, gracias. Rondón, Daniela. Ropa, Débora. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosales, Marco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Salazar, Edith. Taca, Darley. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Presente. Taipe, Edwin. Docente, muy buenas noches. Compañero, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Tineo, Marco. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, gracias. Tokunaga, Elba. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Valladolid, Edgar. Valverde, Abigail. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches. Milla, Claudia. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches. Velázquez, Angie. Presente, buenas noches. Buenas noches. Velasco, Henry. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y Villarreal, Fátima. Ya, a ver, los que quieran regularizar, levanten la mano, por favor. Ya, estoy viendo las manos levantadas de Katy La Torre. Katy La Torre, a ver. La Torre, Milagros Katy, ya, ok. ¿Quién más? Corina Moreano. Moreano. Diego Gerald Mendoza. Diego Mendoza. Ya. Michelle Illanes. Illanes. Listo. ¿Alguien que falte? Ya están todos, ¿no? Moreano, Illanes, ya. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ya hemos pasado nuestra lista, nuestra asistencia. Muchas gracias. Y vamos, Mariluz Sí, Nina. perdón, doctor. Estoy en una reunión del salón de mi hijita y recién me he podido conectar. Disculpe usted. Ya, ok, ok, está bien, ya. Listo, está bien. No hay problema. Listo. Entonces, a ver, damos inicio a nuestra clase, por favor. Un Levanté la mano, momentito. doctor, si me escucha, disculpe. ¿Perdón? ¿Quién? Levanté la mano, doctor. José Paul Díaz. Díaz. Díaz Ponce, doctor, disculpe, recién puedo conectarme, estaba con señal baja. Díaz Ponce, José Paul. Sí, por favor, disculpe, doctor. Ya, ok, ya está regularizado, ya, listo. ¿Listo? Muy bien. Ok, ok, a ver, un momentito, ya está, listo, cerramos la lista y ahora pasamos a nuestra clase, por favor. Ok, un momentito. Mm, ya,
A ver, la sesión número 28. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Nos encontramos ya en la sesión número 28, correspondiente a nuestra unidad 4, el Estado peruano. El día de hoy vamos a hablar del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros. Recuerden ustedes que la clase anterior hablábamos de lo que es el Poder Legislativo. El día de hoy vamos a traer a colación, vamos a desarrollar un tema inextenso relacionado precisamente a lo que es uno de los poderes del Estado que ejerce un papel trascendental, fundamental dentro de la sociedad, por supuesto, aquel que además está a cargo de la conducción de las políticas del gobierno. Estamos hablando evidentemente del poder ejecutivo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a tocar los elementos orbitantes, centrales en torno a la perspectiva de este poder del Estado. Bien, iniciamos nuestra clase y para esto me permito presentar a ustedes una breve motivación. Imaginen ustedes que son elegidos como presidentes del Perú por un día. ¿Cuál sería la primera decisión que tomarían? ¿Por qué? A ver, dos opiniones como máximo, una como mínimo. Ahora sí voy a ser un poco estricto con esto de la cantidad de participaciones porque tenemos que avanzar. Así que los dos primeros que levanten la mano van a ser quienes van a participar. Y los demás, por supuesto, los invito a que sigan levantando la mano para las siguientes etapas. Recuerden ustedes que nuestro modelo es eminentemente interactivo, es decir, la clase se construye con sus intervenciones y, por supuesto, con los insumos académicos del docente. Así que en este momento pido por favor que levanten la mano dos personas como máximo. Si es una, no hay problema, igual seguimos avanzando y luego participan. A ver, tengo hasta el momento, ya está, las dos primeras manos levantadas, José Díaz y luego Mario Calle. Escuchamos a José. Adelante, José, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. La ¿Qué tal? primera Buenas noches. opción que tomaría, si sería elegido presidente, Ujú. por la situación que nos encontramos de incertidumbre, de todo esto de los extorsionadores, y sabiendo que los principales actores son los policías, haría un cambio completo de lo que es la Policía Nacional, doctor. Ok, muy bien, excelente propuesta, ¿no? Porque por supuesto, al día de hoy, nuestra agenda social, política, está precisamente en perspectiva el primer tema de prioridad de seguridad ciudadana, ¿no? Estamos viviendo una ola de criminalidad, digamos que se va incrementando poco a poco y estamos precisamente siendo azotados, por supuesto, con mayor incidencia en la capital, pero no cabe duda que en todas las latitudes del estado, ¿no? Se está viviendo esta circunstancia lamentable. Pasamos a Mario, muchísimas gracias por esa intervención. Pasamos a Mario. Adelante, Mario, te escuchamos. Bien, doctor, agradecido por la oportunidad. A ver, ¿cuál sería, no es cierto, lo que yo me gustaría hacer en el país si fuera de llegar a ser presidente? Lo que yo haría sería reorganizar todos los estados, o sea, toda la parte, eh, todos los organismos del estado, ¿no? Porque Ya. considero que este, donde radica la mayor corrupción está pues dentro del Estado, ¿no es Ujú. cierto? Y es ahí el meollo del problema porque si el Estado no demuestra transparencia, si el Estado no demuestra, ¿no es cierto?, efectividad en sus funciones, entonces de nada sirve que tengamos leyes que sancionen y de nada sirve de que se diga que el Estado tiene que controlar o sancionar a tanto, em, tanto mal que existe en la sociedad, como se ha manifestado mi compañero, el tema del sicariato, de la delincuencia. Si el Estado no camina de manera correcta o de manera recta, entonces no vamos a poder limpiar esa parte mala que tenemos en la sociedad. Entonces considero yo que tenemos que reorganizar el Estado para poder convocar, ¿no es cierto?, a profesionales que tengan esa capacidad. Tenemos una clara muestra de que esto es efectivo cuando el BCR, pues no, en manos del economista que hoy dirige, el BCR convocó a profesionales, los capacitó y pues es una clara muestra de que es efectiva, ¿no es cierto?, su desempeño en cuanto a funciones del BCR. Entonces considero que la capacidad de profesionales es importante cuando es óptimo dentro del Estado. Gracias, doctor. Gracias a ti, no, efectivamente, no habría que hacer cambios transversales. Claro, desde el Ejecutivo un poco complicado porque habría que generar modificaciones legislativas
desde el Congreso, pero por supuesto que el presidente de la República tiene facultad o tiene iniciativa para presentar proyectos de ley. Se podría presentar un proyecto de ley para insertar cambios transversales respecto de aquellos aspectos débiles del Estado. Así que me parece una propuesta interesante, una iniciativa interesante. ¿Ah? Muchísimas gracias. Vean ustedes, estamos evidentemente haciendo las veces y nos hemos puesto en el rol, el papel que juega el presidente de la República. Es evidentemente una función, un encargo altísimo, ¿no es cierto? Además de la envergadura que reviste, por supuesto, el ejercicio de la presidencia de la República, no cabe duda que al día de hoy este es uno de los cargos que representa mayor responsabilidad y además de cara a los retos que se plantea en nuestra sociedad, en nuestro día a día, ¿no? El quehacer diario de nuestra sociedad peruana como tal, ¿no es cierto? Está precisamente la tarea fundamental de disminuir los índices de criminalidad. Al día de hoy estamos siendo azotados, como repito, con una ola de criminalidad incesante, ¿no? Y por supuesto, estamos expectantes de aquellas circunstancias que puedan ser activadas, que puedan ser desplegadas por parte de nuestro gobierno para poder atender esta perspectiva. Evidentemente estamos en crisis política también, ¿no? Porque no estamos con un presidente electo por las vías o los mecanismos convencionales. Lo que ha ocurrido es un proceso de vacancia que nos ha llevado a que al día de hoy ejerza la presidencia una persona que viene del Parlamento. Pero por lo menos, según encuestas, ¿no es cierto?, se ha visto una aceptación, una aprobación, ¿no es cierto?, superior a la que tenía la antigua presidenta, la anterior presidenta Dina Boluarte. Entonces, en esa perspectiva, por supuesto, es saludable que podamos tener un mayor, que estemos de alguna manera algo más conformes, ¿no? Con la labor que viene ejerciendo el presidente de la República, pero no basta con lo que está haciendo, ¿no? Necesitamos muchas más medidas y medidas inteligentes. La idea no es callarnos y darnos, ¿qué digo? Pues, paliativos, ¿no? Cosas que finalmente no van a surtir efecto. Yo creo que sería importante que el presidente Gerí hiciera algún cambio transversal o generara algún aporte que quizás, bueno, por el tiempo que tiene, no pueda desplegarlo digamos, me refiero, no pueda lograr las dimensiones que se esperan, pero por lo menos dejar la iniciativa puesta, ¿no? Para que ya los próximos o el próximo gobernante o la próxima gobernante se encargue de darle continuidad. Entonces, ahí está el reto, ¿no? Y vean ustedes, es importantísimo porque hemos visto y hemos apreciado desde nuestra perspectiva cuáles podrían ser esas propuestas, ¿no? Lo que podríamos hacer, la primera decisión que tomaríamos. Bien, dicho ello, pasamos a nuestra siguiente etapa del modelo de aprendizaje UTP, que es precisamente el logro específico de aprendizaje. Para estos efectos me voy a permitir, y con su venia, leer lo que dice nuestro logro específico de aprendizaje el día de hoy. Al finalizar la sesión, el estudiante comprende qué es el Poder Ejecutivo, la importancia que tiene en la vida del Estado, lo que le permitirá desempeñarse mejor en el ámbito profesional a partir de la teoría del Estado y del derecho constitucional y plasma lo aprendido a través del análisis de un caso. Hacia el final de la clase vamos a revisar un casito, un video del YouTube con un casito en concreto que tiene que ver con este ámbito, poder ejecutivo, ¿ya? Por supuesto es un tema amplio, podríamos tocar distintas perspectivas, pero vamos a traer a colación una que en específico a mí me llamó la atención en su momento, considero que a ustedes también les va a interesar, ¿no es cierto? Bien, pasamos al siguiente momento, el momento de dudas de la clase anterior. Vean ustedes estos planteamientos. Por supuesto, este es un momento en el que pueden trasladar distintas dudas, pero a efectos de poder viabilizar su participación, voy a plantear estas dos interrogantes. Para esto, les pido por favor dos intervenciones como máximo igualmente, los dos primeros que levanten la mano como máximo, puede ser uno también, que pueda atender estas preguntas e interrogantes. ¿Qué conoces del Poder Legislativo? ¿Sabes cuáles son las principales funciones que cumple el legislativo? A ver, esto lo hemos visto ya, lo hemos agotado, así que creo que tenemos la mente fresca, además que lo hemos visto hace pocos días, ¿no? Hace recién 2 días, entonces yo creo que tenemos incluso las ideas a la mano, estamos con la memoria fresca. A ver, ¿quién podría darle respuesta a esto? A título de dudas de la clase anterior. Ya está, tenemos la mano levantada de Luz. Adelante, Luz, te escuchamos. Gracias por tu intervención. Doctor, muy buenas Buenas noches. noches. ¿Cuáles funciones que cumple el Poder Legislativo? En primer, uno es representar
a la región, Ujú. por el cual ha sido elegido su escaño electoral. Por otro lado, su otra función es fiscalizar y el tercer función es la de legislar, que es la más importante, y hay algo que todavía nos tenemos un pendiente en que este trabajo se pueda realizar de calidad, con un contenido y con una misión de que pueda beneficiar a la población y no a los intereses particulares que han estado realizando en esta labor legislativa los congresistas, ahora los futuros senadores y diputados, Y diputados, a correcto. a lo que vemos, incluso ya de la farándula o personas que no nos garantizan esa calidad vienen postulando, ¿no? Correcto, muy bien, interesante, interesante planteamiento incluso, ¿no es cierto? Has podido incluso mencionar esto que es el rol que van a jugar ahora diputados y senadores. Perfecto, muchas gracias por esa intervención. Creo que alguien más por ahí quería participar, pero no sé, ya veo que no hay manos ya levantadas, pero bueno, está muy bien, está muy bien. En todo caso, igual tenemos más momentos para participar. Efectivamente, ¿no? Hemos visto esto que es el poder legislativo, hemos hablado de las principales funciones que tiene el poder legislativo. Y en esa perspectiva hemos valorado incluso, ¿no es cierto?, esos aspectos propios del ámbito de la bicameralidad y de cara además al proceso de elecciones. Recuerden ustedes que hemos hablado incluso de cómo saber elegir, ¿no? De la responsabilidad que nos asiste como ciudadanos electores, ¿no? Y en esa perspectiva yo los invito a reflexionar, a generar espacios de reflexión propicios, idóneos, auspiciosos para poder elegir correctamente a los próximos gobernantes, ¿no? También hablábamos de defectos, problemas del sistema electoral, del sistema de partidos políticos, hablábamos de la oferta política que se hace, el menú que se nos presenta. Evidentemente son temas concomitantes, son temas concurrentes que nos permiten desarrollar in extenso la línea central, la línea base del tema de hoy, del tema pasado, perdón, disculpen. Al día de hoy vamos a hablar de otra perspectiva, pero por supuesto era importante explorar estas dudas de la clase anterior. Pasamos al siguiente momento, que es el momento de los conocimientos previos. A ver, de cara a lo que vamos a hablar el día de hoy, de aquello que vamos a tocar el día de hoy como tema central. Les pregunto lo siguiente, ¿qué conoces del Poder Ejecutivo? ¿Sabes cuáles son las principales funciones que cumple el Poder Ejecutivo? ¿Por qué es importante conocer el Poder Ejecutivo y las funciones que tiene? A ver, ¿quién desea contestar estas preguntas, interrogantes, por favor? Dos intervenciones como máximo. A ver, no sé si alguien se anima. O llamamos, ojo, llamamos si no de repente, ¿ah? Creo que no hay intervenciones. Por favor, jóvenes, tienen que participar. Esto es el mejor momento de práctica, ¿no es cierto? De desenvolvimiento, de argumentación. Ya saben que la oralidad es nuestro fuerte, nuestro, digamos, cotidianamente recurrimos a oralidad, ¿no? A ver, no sé si está disponible o está en disposición de poder hablar. em, Daniela Rondón, ¿está allí? Daniela, no está, creo. A ver, Edwin, ahí está. Edwin se está animando para que espontáneamente nos brinde su opinión. A ver, adelante, Edwin, te escuchamos. Gracias por Docente, tu muy buenas participación. noches, compañero, buenas noches. Buenas noches, Edwin. En el caso, ¿cuáles son no, lo que ejerce el Poder Ejecutivo? ¿Qué cosas hace, no? Ujú. Por ejemplo, en primer lugar, hace cumplir las leyes. Después, administra el Estado, ¿no? ¿Correcto? Y también, elabora y ejecuta presupuesto nacional, dirige la política exterior y tiene también forma, en primer lugar, es lo que forma no, su bancada, sus ministros, pues, ¿no? Para que pueda, eh, tener el control de todos los ministerios, ¿no? Mantener el orden Correcto. público y la seguridad nacional, ¿no? Y, bueno, después de promulgar leyes, por ejemplo, en algunas, no, promulgar y reglamentar las leyes, ¿no? Ujú. Ok, ok, muy bien. Eso sería bastante. Excelente, gracias Edwin, ¿no? Muchas de las perspectivas. Obviamente hablar de las funciones del Estado es amplio, ¿no? Tendríamos que tomarnos muchos minutos, pero está muy bien, Edwin. Gracias por esa intervención muy idónea, muy
apropiada para el momento, ¿no es cierto?, de exploración de conocimientos previos. A ver, tengo otra mano levantada. Mariela, adelante Mariela, te escuchamos. Gracias por tu intervención. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice que conoces del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, bueno, en realidad es uno de los tres poderes del Estado, ¿no? Lo Ujú. representa el presidente de la República, quien gobierna junto con el Consejo de Ministros. Dentro de sus funciones está el de dirigir, administrar y ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? También proponer leyes al Congreso y defender la soberanía nacional. ¿Por qué es importante conocer el Poder Ejecutivo? Porque nos permite entender cómo se gobierna el país y quiénes toman las decisiones más importantes y cómo se aplican las leyes. Correcto. Muy bien, excelente, excelente, excelente intervención. Gracias por ello, Mariela. Y a ver, para finalizar, porque decíamos que tenemos que limitarnos un poquito con el tema de las intervenciones para lograr con tiempo terminar. Camila, te escuchamos brevemente. Gracias, Camila. Adelante. Sí, profesor, disculpe. Sí, solamente para el tema de por qué es importante el poder ejecutivo, si bien es importante porque ya mis compañeros lo han mencionado, ¿no? Que es Ujú. para dirigir, administrar y ejecutar en sí las leyes del país, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que las funciones principales que este poder otorga es cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? En la cual pues se garantiza el orden y la estabilidad del país. Se dirige en sí también la política general del gobierno, tanto cuando tienen asuntos internos como externos, ¿no? Y administra lo que es los recursos públicos, lo que se elabora el presupuesto nacional, ¿no? Ujú. Otro también es el tema de que promulga los decretos y las resoluciones para ejecutar las leyes. Y también tiene el tema de la designación y supervisión de los ministros, ¿no? Por ejemplo, quienes son los que dirigen los sectores de salud y educación, ¿no? Eso, Correcto. gracias. Perfecto, no, gracias, más bien Camila, te agradezco por esa intervención porque abona en esto que es precisamente repasar, ¿no? Porque yo entiendo que ustedes ya han visto, han conocido muchos, incluso han podido quizás participar del esquema orgánico del Estado, de repente han formado parte, son funcionarios, son trabajadores, no lo sé, de repente alguno de ustedes ha hecho ya sus prácticas en algún gobierno regional, en alguna entidad del Ejecutivo, porque recuerden ustedes que el Ejecutivo depende, perdón, hay muchas entidades que dependen del Ejecutivo, ¿no? Ministerio de Justicia, etcétera, ¿no? Ministerios como tal también, por supuesto. Entonces, conocemos la perspectiva y, por supuesto, el esquema orgánico del Poder Ejecutivo. Sabemos incluso cuáles son, ¿no es cierto?, estas obligaciones que tiene el presidente de la República, las obligaciones que tienen los funcionarios del Estado como tal. Entonces, agradezco estas intervenciones porque me permite entrar en conciencia de que ustedes tienen una buena base. Y en esa línea, por supuesto, nos toca ahora avanzar a la siguiente etapa, que es esta de la utilidad, para cuyos efectos siempre yo traigo, por supuesto, selecciono, ¿no?, un video idóneo que sea precisamente adecuado para poder abordar la temática del día de hoy. Así que les pido, por favor, prestemos atención. Voy a proyectar un videito corto, 5 minutos dura el video, sobre el Poder Ejecutivo, ¿ya? Y luego las participaciones con relación a la utilidad del tema. Listo, a ver un momentito. Girando la rueda del aparato estatal. Ahí vamos. Un segundo, por favor. Muy bien, atentos, atentas, ahí va. En un video anterior hablamos sobre los tres poderes del Estado peruano: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del poder ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El Poder Ejecutivo, como su nombre nos dice, es el encargado de ejecutar, es decir, se encarga de hacer que la política general del gobierno se lleve a cabo a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de normativas como decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones supremas. Los decretos supremos reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado.
Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que al Congreso le permita. Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores necesitamos del presidente de la República. El presidente de la República, que elegimos cada 5 años, es considerado jefe de Estado, representa al país, jefe de gobierno, dirige la política gubernamental y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen a sus ministros. Los ministros, cargos considerados de confianza para el presidente de la República, son la mano derecha del presidente para poder llevar a cabo la política establecida por el gobierno. Cada ministro tiene a cargo un ministerio. Aparte de la presidencia del Consejo de Ministros, hay 18 ministerios: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades, por ejemplo, la SUNEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el presidente de la República, de la mano con el presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y, de hecho, mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente Juan López es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto necesitará coordinar con Sedapal, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, Sedapal será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la política general de gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar cannabis medicinal. Ahora corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos, con el Ministerio de Agricultura y Riego para establecer el procedimiento de control de importación de semillas o con el Ministerio de Educación para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas si considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Listo, muy bien. Ahí teníamos un video muy interesante, ¿no es cierto?, con relación al Poder Ejecutivo. A ver, vamos a regresar a nuestras diapositivas y respondemos a nuestra interrogante central. ¿Cuál es la utilidad del tema de hoy? A ver, 2 intervenciones como máximo.
Una como mínimo, ya saben, por favor, que me puedan decir la utilidad del tema de hoy y cómo es que esto impacta en nuestra vida profesional, nuestra vida diaria. A ver, ¿quién desea dar respuesta a esto, por favor? ¿Nadie? Ahí está. Claudia. Adelante, Claudia, te escuchamos. Buenas noches, docente. El tema de hoy es importante porque de esta forma nos informamos nosotros como ciudadanos y a la vez como futuros abogados sobre funciones que son relevantes para nuestro país y el Estado asimismo, porque desencadenan instituciones y asimismo con fines para el bienestar social. Correcto, correcto, muy bien, gracias, gracias por esa opinión, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos valorando el impacto en nuestra vida profesional, en nuestra vida diaria. Pasamos a Edwin y luego Itati y ahí cerramos, por favor. Edwin, adelante. Bueno, más que nada es hacer una crítica o una opinión política al gobierno, a cada gobierno que ingresa, ¿no, docente? Porque, por ejemplo, Ujú. en el caso de, como este es presidencialista nuestra política peruana. Lo que pasa que, no sé si se acuerda que en cada vez que entra un gobierno, cada ganador, desde Kuczynski, siempre entra a tallar la señora Keiko en cada ministerio que van a elegir, ¿no? Si se recuerdan, si nos damos cuenta, ¿no? Y lo mismo quiso hacer con Castillo. Y cada vez ella entra a tallar o a tomar acuerdos para tomar algunos ministerios, ¿no? Entonces, prácticamente ahí es lo que hacen los intercambios o ¿no? Que puedan ella también controlar una parte de los ministerios, ¿no? Entonces, mm, desde esa perspectiva docente, prácticamente también, o sea, en la parte ejecutiva lo está tomando decisiones el Congreso, ¿no? Sería mi opinión, docente. Bien, gracias, gracias por esa opinión. Bueno, efectivamente se respetan las opiniones. Y sí, pues, o sea, de hecho, definitivamente el Fujimorismo ha tenido un papel protagónico recientemente. Em, es importante, por supuesto, ¿no es cierto?, hacer referencia a esos aspectos. Sí, hay patrones, ¿no? Siempre que se repiten, al día de hoy también encontramos esas circunstancias y situaciones. Así que te agradezco por esa opinión que por supuesto tiene que ver, es fundado. Tenemos digamos, una opinión que puede estar relacionada al ámbito político, pero que está totalmente centrado en lo que es ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. A ver, Itati, te escuchamos y con eso pasamos ya al desarrollo de la clase. Adelante, Itati. Buenas noches, doctor. Respecto Buenas noches. a la utilidad de la clase, ¿no? Sobre el Ujú. Poder Ejecutivo, bueno, es muy Correcto. importante, ¿no? Conocer las funciones, los encargados, bueno, el Poder Ejecutivo que es el encargado de la política general, que es el encargado también de redactar normativas, decretos, ¿no? Y también muy importante los 18 ministerios, ¿no? Que se valen de otros. Y respecto al comentario que hizo mi compañero sobre Ujú, el partido político de Keiko, ¿no? Bueno, ujú. estamos en un país libre y democrático. Yo todos los votos que hice fueron nulos porque considero que ningún congresista o ningún presidente pues nos brinda esa seguridad de que vamos a tener un gobierno libre, sin corrupción, ¿no? Y bueno, valga la redundancia, estamos en un país libre y democrático y se acepta, ¿no? La Ujú. mayoría elige, no podemos hacer nada de eso. Eso sería todo, Correcto. profesor, gracias. Claro que sí, Tati, efectivamente, ¿no es cierto? Es un país democrático y aquí, digamos, todo funciona precisamente desde el ámbito de la democracia, ¿no? Y, pues se respetan las opiniones, todos tienen derecho a opinar, a tener una posición, por supuesto, y a manifestar, por supuesto, también su voto en función de ello. Así que está perfecto. Muchas gracias, Itati, y con esto damos por agotada esta etapa. Y pasamos al momento de transformación. A ver, estimados amigos y estudiantes, el día de hoy dijimos vamos a hablar de Poder Ejecutivo, ¿no? Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Consejo de Ministros. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Bueno, esto en realidad es un repaso, ya lo conocemos, lo hemos aprendido incluso en el colegio, ¿no? Nos lo enseñan en las clases justamente escolares, nos hablan del Poder Ejecutivo. Se trata de uno de los tres poderes del Estado, fíjense, ¿no es cierto? Siendo que tiene la potestad, dice, de ejecutar y hacer ejecutar las leyes.
El poder ejecutivo es aquel que incluso es custodio de la Constitución, de la ley, ¿no es cierto? Eh, el presidente de la República es el primero llamado a cumplir lo que establece Constitución, lo que establece la ley. Se trata de un poder que dirige la política gubernamental y esto sí más bien es clave que podamos entender que la perspectiva del Ejecutivo tiene que ver con la atención, con la implementación de políticas públicas, ¿no es cierto? Y en esa medida, cada fórmula presidencial, cada partido, cada aspirante a la presidencia de la República lo que hace es diseñar, ¿no es cierto? Un plan, diseñar una hoja de ruta, diseñar un conjunto de estrategias que puedan persuadir a la población de votar por ellos en la medida que resuelvan concretamente y de manera, vamos a decirlo pues, inteligente, de manera hábil, ¿no es cierto? La problemática que azota a nuestro país el día de hoy, ¿no es cierto? En esa medida, por supuesto, la política gubernamental es un aspecto, como digo, clave del ámbito del poder ejecutivo. ¿Quién es el jefe de Estado? Dice y representa los intereses permanentes del país. Es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Hablamos del presidente de la República, ¿no es cierto? El presidente de la República como jefe de Estado. Y además en nuestro modelo presidencialista tenemos concentrado en el ámbito de la presidencia de la República, concentrado en su condición, dos funciones, ¿no? La de ser jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno. Entonces, no perdamos de vista que nuestro presidente de la República al día de hoy es jefe de Estado, jefe de gobierno, distinto al modelo o al esquema parlamentarista, por ejemplo, el caso España, en donde el presidente de la República, o valga decir, el presidente parlamentario, aquel que ha sido elegido para dirigir las políticas de gobierno, es el jefe de gobierno y la figura de jefe de Estado recae en el rey. Recientemente aquí en Arequipa, en el Perú, hemos tenido la presencia del rey de España. Él es el jefe de Estado, con una función ciertamente algo más retórica, de representación, pero por supuesto en él se concentra esta función de jefe de Estado. Y si hablamos de jefe de gobierno, en España tenemos, ¿no es cierto?, a un presidente parlamentario, alguien que ha sido elegido por el Parlamento. Entonces, vean ustedes las diferencias con nuestro modelo. Nuestro modelo concentra en la figura del presidente de la República las dos condiciones, jefe de Estado, jefe de gobierno. Muy bien. En lo que respecta a la presidencia de la República, el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Junto con el presidente de la República son electos, son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. Recuerden ustedes que la fórmula presidencial se compone de presidente y dos vicepresidentes. Así lo establece nuestro artículo 115, revisen ustedes, ¿no es cierto? Y en esa medida, los dos vicepresidentes también deben ser materia de revisión por parte de el elector, en la medida que hay que entrar en conciencia que cuando votamos no votamos por una sola persona. Esa es una falacia, un error de percepción que se ha generado en la población, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, cuando por sucesión presidencial entra a gobernar Dina Boluarte, hay mucha gente que decía, pero es que yo no voté por ella, ¿no? Y por eso es una usurpadora. Pero un ratito, pues, o sea, el partido que se postuló y que tuvo a Pedro Castillo como principal aspirante a la presidencia de la República, y recuerden además, y aquí hago una nota de pie de página, la fórmula presidencial de Pedro Castillo estaba integrada inicialmente como primera opción por el señor Cerrón, Vladimir Cerrón, ¿no? Que al día de hoy está prófugo. Entonces eran los tres. Lo que pasó es que Vladimir Cerrón tenía problemas judiciales y por lo mismo fue tachado. No pudo estar presente en la fórmula presidencial y como ya no se le podía reemplazar, se quedaron solamente las dos opciones, ¿no? Presidente de la República, Pedro Castillo, y vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces, cuando votamos, recuerden esto, ¿no es cierto? Y estoy simplemente trasladando lo que dice Constitución, no es que lo esté interpretando, ni que me esté inventando, ni es que esto lo diga la doctrina. Cuando se vota, se elige la fórmula presidencial, ¿no? ¿No es cierto? Hablamos de presidente y dos vicepresidentes, ¿correcto? Habría que hacer referencia, evidentemente, a la vacancia presidencial. A ver, ¿creen ustedes que la vacancia es positiva, negativa? ¿Qué me dicen? A ver, una opinión, deseo por favor cualquiera de ustedes que me diga si la vacancia ha sido positiva o no, su aplicación ha sido positiva, su invocación recientemente, la coyuntura nos ha demostrado el uso de la vacancia en determinados momentos con mayor incidencia, ¿no es cierto? Entonces han habido muchos movimientos, mucha, vamos a decirlo,
muchas veleidades políticas y situaciones de crisis en función de la aplicación de esta figura que es la vacancia presidencial. ¿Quién podría decirme si la vacancia es positiva o no? Si ha sido positiva o no, si ha sido bien aplicada, cuáles han sido los problemas, ¿no es cierto?, que se han suscitado. Elba, te escuchamos. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, yo creo que la figura de la vacancia Ujú. sí la merecemos, ¿no? Pero últimamente se está haciendo mucho uso y abuso de la vacancia. Vi un video de un comentarista mexicano muy popular de noticias que decía en Perú vacan presidentes a cada rato. Sí, pues. Entonces, como que eso, eso quiebra un poco el orden constitucional porque nos da inestabilidad y la gente se pone inquieta. Ujú. Entonces, siempre dicen, no, cuando hay vacancia, después dicen, saltan rumores de golpe de Estado por los militares. Entonces, yo creo que bien aplicada podría funcionar. Como dije una vez, no sé si lo dije aquí, que podría ser aplicado lo de la muerte cruzada. Me voy yo, nos Sí, yo vamos recuerdo que lo todos, mencionaste, ¿no? sí, sí, sí. Como sucede en Ecuador. Pero no Exacto. creo que sea algo positivo utilizarla con tanta recurrencia como cuántos Correcto. presidentes vacados tenemos, ¿no? Ya se está abusando de esa figura. Sí, totalmente de acuerdo, Elba. Gracias por esa opinión. Evidentemente, el uso de la vacancia presidencial ha sido mucho más recurrente en los últimos años. Recuerden que antes de Pedro Pablo Kuczynski, el uso de la vacancia no era precisamente algo cotidiano, ¿no? Digamos que teníamos una suerte de estabilidad política, los presidentes, por supuesto, sí, había crisis también, pero no era precisamente en función de la aplicación de esta figura. Al día de hoy, cualquier cuestión, ¿no es cierto?, que amerite una reticencia o rechazo por parte del legislativo respecto del ejecutivo, es resuelto a través de una vacancia, ¿no? Cuando se suscita una situación, circunstancia, bueno, voy a citar un ejemplo, el caso de los Rolex, ¿no? De Dina Boluarte. Claro, por supuesto yo no estuve a favor, no estoy a favor de la labor que ha ejercido Dina Boluarte porque me parece que le ha faltado, le ha quedado grande el cargo, le ha faltado mucha muñeca, muchas, digamos, ha habido muchas falencias, ¿ya? Eh, pero si hablamos, ¿no es cierto?, de una circunstancia o situación que podría meritar su vacancia presidencial, es cuestionable, discutible, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad políticamente obedecen a ese cálculo que hacen los congresistas, ¿no es cierto? Y claro, aprovechan la oportunidad, ¿no? Entonces plantea moción de vacancia y a cada rato, ¿no es cierto? Y esto nos ha tenido en esa suerte de veleidad, de cambios constantes, como dice su compañera, que nos han sumido en una situación de crisis, ¿no? Varias veces. A ver, Yanderi, te escuchamos, luego Michelle y luego Mario. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad creo que el tema de la vacancia presidencial se ha recurrido a ella como una herramienta política para Ujú. poder justamente establecer o desarrollar o manejar mayor poder, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos solamente con el caso que usted estaba señalando de Dina Boluarte, pues Ujú. vemos en ella una persona que de alguna manera ha sabido tener más muñeca en el sentido de negociar con el Congreso Ya. de la República hasta cierto sentido. ¿Por qué? Porque el Congreso no le perdonó nada a la figura de Castillo. ¿Por qué? Porque estaba con el pie en alto de decir él es el presidente y con esta figura pues todos me tienen que respetar, pero ella fue mucho más astuta en manejar, ¿no? En dejar que el Congreso haga ciertos cambios y que a la vez a ella también le permitan seguir estando en el poder. Entonces, creo que en realidad es un tema de manejo ya de acuerdos internos para que le puedan seguir dejando gobernar. Pero definitivamente, tanto con ella, con los otros presidentes, prácticamente la presión que pusieron sobre Pedro Pablo Kuczynski para que termine renunciando, ¿no? En su Ujú. determinado momento. Entonces, el tema aquí es una lucha de poderes que unidos justamente con el cuarto poder que se considera a los medios de comunicación, van a generar presión para que finalmente pues se dé esta figura y se aplique el tema de la vacancia, ¿no? Con esta salvedad, o bueno, con este punto que está siendo bastante recurrente, que es la permanente incapacidad moral que Ujú. señala el Congreso, pero que hasta el momento no se establece con mucha claridad a qué se refiere específicamente. Dina Boluarte, Bien.
en este Ujú. caso. Sí, sí, Ahí continúa, nada más. perdón, perdón. Ay, ok. En el caso de Dina Boluarte, o sea, las mentiras tan evidentes respecto a no saber manejar y enredarse en las mentiras, ¿no? Que decía que eran de Avon o que se les habían prestado, o no, Sí, las, pues. Sí, sí. los relojes y tantas otras joyas más que tenía. Entonces, son cosas tan evidentes que deberían regularse el tema de la vacancia. O sea, no estoy en contra, pero no que se la utilice como una herramienta para manejar el poder, ¿no? Sino en Ujú. realidad para poder establecer gobernantes que puedan dar la talla, ¿no? Para nuestro país. Gracias. Bien, gracias, gracias por esa intervención, muchísimas gracias. En realidad, pues sí, la crítica que se hace incluso con relación a el uso de la figura de la vacancia, eh, la forma, ¿no es cierto? Y lo pernicioso que podría resultar en manos de personas que en realidad pues obedecen a intereses políticos. Y eso es lo que nos lleva a cuestionarlo, ¿no? A ver, les pido a los demás, por favor, seamos concretos, acortemos nuestra intervención un poquito para poder seguir avanzando. Les voy a dar la palabra a los tres personas que van a intervenir, que son Michelle, Mario y Alex. Adelante, Michelle, te escuchamos. Muchísimas gracias por tu intervención de antemano. Sí, estoy de acuerdo con algunos compañeros en algunos aspectos. Por ejemplo, el uso permanente, por ejemplo, de la vacancia, sobre todo en este término general que usan, la incapacidad moral. La Ujú. estuvieron utilizando muy constante con Pedro Pablo, ¿no? Entonces, sería, como siempre dije, sería esclarecer qué es para ellos incapacidad moral, ¿no? ¿Bajo qué Ujú. se fundamenta? No, no solo utilizarlo por genérico, no. ¿Sabe qué? Se expresó mal, no pudo leer frente a cámaras, incapacidad moral. No, no, no. Entonces, pero bajo el parámetro de, por ejemplo, la vacancia de Pedro Castillo, Ujú. yo creo que sí se han seguido los parámetros y yo sí he estado a favor de la vacancia. ¿Por qué? Porque está claramente en la Constitución, en donde él quería hacer, que es disolver el Congreso, pero el presidente podía disolver el Congreso si éste le ha negado la confianza de dos consejos de ministros. O sea que en dos gabinetes diferentes no le habían aceptado, no le habían dado el voto de confianza, ¿no? Y bajo esta premisa, él podía hacer la disolución de Congreso, pero sin embargo, esto no se ha cumplido. Las condiciones no se habían cumplido, ya que al momento en que Castillo intentó disolver el Congreso, no se había negado la confianza a dos consejos de ministros, ¿no? Bajo estas condiciones que podían marcaban la Constitución, por lo tanto, su intento de disolución se considera pues inconstitucional, ¿no? Entonces, bajo Ya. esto, yo sí creo que era lo correcto que se vaque a Castillo, pero en los anteriores presidentes como Pedro Pablo Kuczynski no estaba a favor. ¿Por qué? Porque utilizaban repetidas veces la incapacidad moral, incapacidad moral, incapacidad moral y más argumentos no tenían, pues, ¿no? Esa sería mi Ujú. opinión. Gracias, gracias Michelle. Interesante opinión, ¿no? Una reflexión con relación a lo que ha sido el proceso de vacancia recientemente. Muchos procesos han resultado ser o despertar polémica, ¿no es cierto? Con relación a si realmente los motivos que nos llevaron a esa vacancia fueron los adecuados, si hubo proporcionalidad, si hubo ponderación, ¿no es cierto? Esa perspectiva también hay que atenderla siempre, ¿no? A ver, pasamos a Mario. Te escuchamos, Mario. Gracias por tu opinión de antemano. Adelante. Bien, doctor. La figura de la vacancia presidencial, si bien es cierto, es una herramienta importante para regular al Ejecutivo, pero sin embargo hemos visto, ¿no?, que estos últimos años en los que han sido vacados los presidentes han sido pues mal utilizados en muchos de los casos, ¿no es cierto? Entonces, considero yo que este debe ser mejor regulado, ¿no es cierto? Ya sea por el propio Congreso o pues por una expresión directa del Tribunal Constitucional, pero sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido ello y es por eso que se está mal utilizando pues esta figura de la vacancia presidencial. También sería oportuno hablar cuando el Ejecutivo ya no puede, pues, ¿no?, regular al Congreso mediante la petición del voto de confianza, ¿no es cierto?, para su cartera ministerial, porque indica, ¿no?, que a dos legislaturas, o perdón, en dos mociones cuando le deniega, este puede disolver el Congreso. Sin embargo, ahora dice, ¿no?, que dice el cambio de la Constitución, menciona pues que este debe solicitar antes, ¿no?, de que se dé
la disolución del Congreso y eso pues me parece ilógico y en un supuesto hecho de democracia no debería existir. Gracias, doctor. Gracias, gracias a ti, ¿no? Interesante esa también, esa opinión última. Me ha parecido creativo también. Evidentemente es una forma de resolver muchas circunstancias que, bueno, al día de hoy podemos brindar soluciones quizás incluso a problemas de orden normativo, ¿no? Entonces, eso también sería interesante explorar, ¿no? Es un buen tema de tesis, de repente hablar de vacancia, ¿no? Y la incidencia que ha tenido el uso de la vacancia como está ahorita, porque recuerden ustedes que la vacancia no ha sido definida en sus supuestos en los parámetros en mérito de los cuales deberíamos interpretar vacancia por incapacidad moral. Y como es tan abierto, le brinda pues una perspectiva de amplia maniobrabilidad, de amplia discreción al Congreso, ¿no? Cualquier cosa que ellos consideren y que en la vía de los discursos y digamos de las manifestaciones políticas consideran que encuadra en vacancia, lo hacen, ¿no es cierto? Terminan vacando al presidente. Bueno, aquí tenemos algunos alcances con relación a lo que establece el 113, ojo, que es, por ejemplo, ¿en qué momento se vaca al presidente? Primero, por la muerte del presidente. Obviamente ahí sabemos que es una circunstancia ineluctable el hecho de que por su muerte tenga que ser vacado el presidente y tenga que asumir alguien más. Por la permanente incapacidad moral, ese es el inciso 2. Recuerden ustedes el que ha despertado gran polémica y ha sido incluso parte del ámbito de la coyuntura nacional en la medida que se ha ido activando constantemente, ¿no? Esa vacancia por incapacidad moral, artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Por la aceptación de la renuncia, también es lo que ha ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski. Recuerden que Pedro Pablo Kuczynski tuvo dos mociones de vacancia. La primera la superó, digamos, también un poco ajustado con la votación, pero la superó después de haberse defendido en el Parlamento con la intervención de su abogado, el entonces abogado de Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Borea, que habló de la famosa muralla china. Recuerdo que tenía que ver pues con las decisiones que tomaba el presidente de la República y la muralla respecto de circunstancias o situaciones que ocurren que no necesariamente las conoce o él ordena, ¿no? Entonces, bueno, él superó esa fase inicial, ¿no es cierto? O esa primera moción. Y luego ya venía la segunda moción cuando se descubrió que se había negociado debajo de la mesa. O bueno, la moción que se le presenta en una segunda oportunidad, pero se descubre que él había negociado debajo de la mesa lo que es el indulto a Fujimori a cambio de votos para evitar la moción, para que evitara que prospere la moción de vacancia. Entonces, eso evidentemente ya era una vacancia anunciada, era una, como dicen, una crónica de muerte anunciada. Y por eso PPK termina renunciando, ¿no es cierto? Entonces ahí está la aceptación de la renuncia que tiene que ver pues precisamente con esta vacancia. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar, ¿no? Yo recuerdo que para el caso de Alberto Fujimori, cuando se va del Perú justamente y renuncia por fax, la primera propuesta que se hizo fue de vacarlo por esa causal, salir del territorio, es decir, o mejor dicho, no regresar, ¿no es cierto?, en el plazo fijado. Esa era la causal que el Fujimorismo proponía para Alberto Fujimori, pero al final se determina vacando por incapacidad moral, porque en esa época había saltado, había justamente, se había descubierto todo se había destapado toda esta corrupción que había habido con relación a los Vladivideos, los sobornos, los malos manejos que se habían suscitado en el marco de, digamos, las acciones desplegadas por el propio gobierno, ¿no? Entonces, era tal la indignación que, por supuesto, no aceptaron vacarlo en función de, digamos, el hecho de no haber regresado al territorio, al país, dentro del plazo establecido. Como presidente de la República tenía un plazo para volver, él se fue a Japón y finalmente renunció por fax. Entonces, no lo vacan por ese motivo, lo vacan por incapacidad moral y permanente. Y adicionalmente le incorporan una sanción de inhabilitación por 10 años. Eso es algo que muchos no conocen, no saben, o no recuerdan quizás, pues, no han estudiado de repente, no han visto la historia como tal. Dice, claro, de alguna manera, ¿qué les digo? Tenemos que entender las incidencias no solo de la decisión política desde la perspectiva de la vacancia por incapacidad moral, sino además la inhabilitación administrativa, que fue un duro golpe, ¿no? Porque, por supuesto, quedaba en ese momento casi, casi vetado, ¿no? El fujimorismo, pero bueno, en la política peruana ya hemos visto, todo sucede, todo puede suceder y por supuesto, bueno, se recuperaron. Al final, el partido fujimorista siguió avanzando y tiene a su candidata actual, que es Keiko Fujimori, que está también intentando entrar a la presidencia. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? El caso de Alberto Fujimori. Y después tenemos también que hablar, evidentemente, no es una causal de vacancia, pero sí hay que hablar de la destitución, ¿no? Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo. Ah, no, perdón, esta sí es una causal, disculpen, sí.
Si no me equivoco, a ver, déjenme revisar, voy a verificar eso nada más, porque hasta donde recuerdo, a ver, un momentito. La última causal de vacancia, ¿no? Digamos, de las causales que aparecen en el 113, tenemos precisamente este de aquí que es, a ver, 113, Constitución Política, ahí está, 113. Vamos a ver. Exacto, sí, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el 117. ¿Y qué nos dice el 117? A ver, para que podamos entrar en contexto, ¿no? Vean ustedes, aquí lo estoy proyectando, lo voy a proyectar, perdón. Ahí está. El 117, ¿qué nos dice? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver la Cámara de Diputados. Bueno, al día de hoy tenemos todavía congresistas, pero vamos a tener ya Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos por el 134, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso o los del Jurado Nacional de Elecciones y los otros organismos del sistema electoral. Por estas causales también se le puede vacar, ¿no? Entonces ahí está justamente lo que dice el 117, que el 117 incluso incorpora una suerte de inmunidad presidencial en la medida que solo por esas causales se le puede acusar constitucionalmente, ¿no? Se le puede acusar. Pero, por supuesto, es importante entender esta lógica en la medida que es un contrapeso, una válvula de escape, porque si solamente hablamos de la posibilidad de vacar a un presidente, ¿dónde está el contrapeso, no? Y el contrapeso precisamente es el 117. Muy bien. En esa perspectiva, estimados amigos y amigas, hemos podido analizar. Ahora pasamos a lo que es la organización. Vean ustedes, importantísimo entender la dinámica y el rol que juega el Consejo de Ministros como órgano colegiado que asesora al presidente en la toma de decisiones y formulación de políticas, ¿no? Las carteras del Consejo de Ministros como tal tienen un papel protagónico, es decir, el papel que juegan los distintos ministros tiene, digamos, un impacto importantísimo. Tenemos los ministerios, ¿no? Como entidades encargadas de ejecutar las políticas gubernamentales en áreas específicas como salud, educación y economía. Y tenemos las entidades públicas, evidentemente, que incluyen los organismos públicos descentralizados, programas, proyectos especiales, empresas del Estado, que forman parte del Ejecutivo. ¿No es cierto? Tenemos muchas de las cuales incluso rigen a nivel nacional, como lo es, por ejemplo, el Tribunal de Transparencia. El Tribunal de Transparencia depende del Ministerio de Justicia y, por supuesto, resuelve a nivel nacional todos los pedidos o las apelaciones que han surgido en función de pedidos de acceso a la información pública. Depende del Ejecutivo. Es un tribunal incluso administrativo, ¿no? Y por supuesto, ojo, ahí está la autoridad de acceso a la información pública, la Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública, que evidentemente también forma parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? El Consejo de Ministros es un órgano colegiado, decíamos, del Poder Ejecutivo, formado por el presidente del Consejo de Ministros, Premier y los ministros, ¿no? Función principal, asistir al presidente de la República en la dirección, administración del gobierno, coordinando las políticas públicas y tomando decisiones sobre asuntos importantes del país, ¿no? Sus reuniones son de carácter periódico para discutir y aprobar políticas, proyectos de ley y otras decisiones del gobierno. Coordina el funcionamiento del Ejecutivo, supervisa la ejecución de políticas públicas, puede emitir decretos supremos y otros actos normativos. Una de las cuestiones que hay que resaltar del video, ojo, es que, por ejemplo, se legisla, se emite una ley, supongamos, una ley que reconoce un derecho a favor del sector educación, ¿ya? De repente el otorgamiento de algún bono, algún pago, etcétera. Distintos motivos. Y se necesita operativizar la ley. Y para esto, evidentemente, lo que hace el Congreso es, le encarga al Ejecutivo que reglamente la ley. Entonces se emite un reglamento que normalmente es a través de un decreto supremo para, valga la redundancia, reglamentar, ¿no es cierto?, los aspectos operativos básicos de aplicación de la ley. Entonces, vean ustedes la importancia del Consejo de Ministros, porque ese reglamento sale a nivel del ministerio. Y si hablamos de la validez del reglamento, por supuesto que es emitido en función de las funciones orgánicas del Poder Ejecutivo que están reguladas en la ley orgánica. Y esa ley a su vez encuentra validez en la Constitución, porque la Constitución reconoce los distintos poderes del Estado, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces tenemos la fase de transformación correspondientes a esto que ha sido el Poder Ejecutivo. Para nuestra fase práctica, estimados amigos y amigas, les pido prestar atención para ver este video, ¿ya? Este video que tiene que ver sobre el despacho remoto. Recuerden ustedes que Dina Boluarte, cuando es electa, bueno,
¿qué hablo? Estoy más bien equivocándome. Cuando asume la presidencia de la República a través del 115, sucesión presidencial, luego de que Pedro Castillo es vacado, ojo, había un gran problema. El presidente o la presidenta de la República no podía salir del país porque no había quien se le deje el cargo. Entonces, eso impedía de que pueda viajar, de que pueda participar de actividades en el exterior del país. Entonces, se reguló a través de una ley, ¿no?, la posibilidad de hacer el famoso despacho remoto. ¿Qué significa el despacho remoto? Despachar o dirigir el país desde el extranjero, ¿no?, a través de comunicaciones de carácter virtual, ¿no es cierto? Y eso evidentemente es una cosa nueva, porque en la Constitución no lo dice. En la Constitución dice que cuando el presidente de la República deja el país, se queda a cargo el vicepresidente. Pero claro, la figura era forzada porque no había forma de que haya un vicepresidente, no había más vicepresidentes, ¿no? Entonces, se aprobó esa ley, ojo, pero hubieron muchos cuestionamientos. Entonces, algunos mostraron su posición a favor diciendo, oiga, es que tiene que viajar, pues, tiene que participar de los foros internacionales, tiene que participar de los compromisos internacionales que, por supuesto, también son importantes para el país. Y había la otra postura que decía, no, es que un ratito, ¿cómo va a ser eso? Porque la Constitución no lo dice. ¿Y cómo lo vas a regular a través de una ley? Tendrías que hacer una modificación de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la perspectiva, les he explicado el caso, vamos a escuchar lo que nos dice Óscar Urbiola Jani, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que se pronuncia sobre este aspecto. Lo vamos a proyectar un momentito, a ver, un segundito, por favor. Ahí está. Un momentito. Mi trabajo es fácil porque uso clic. Un segundo, por favor. Llevo el control de todas mis tareas. Empiezo. El expresidente del Tribunal. El Congreso de la República ser el cargo elegido. De acuerdo. Tuvieron un Vía remota. ¿Qué? Una mesa directiva. Lo han puesto ahí. exactamente. Correcto. Ya, muy bien, ahí está. Permítanme. Ok, listo. Atentos, por favor, porque esto es parte de nuestra fase práctica. A ver, vamos. Vayamos al tema que está impulsando con mucho interés la presidenta Boluarte y el señor Otárola, sobre todo, que se ha reunido el día de ayer con la mesa directiva, este cambio, adecuación, dicen ellos, de la ley del Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda ausentarse del país y mantener, digamos, el despacho, dirigir el despacho presidencial vía remota. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, Mávila, creo que es importante, antes de entrar a este tema, es importante destacar que la señora Dina Boluarte representa una sucesión constitucional legítima. Correcto. Que todo demócrata tiene que apoyar. Yo no doy ninguna concesión para que se afecte esta sucesión constitucional legítima. Y para que pueda tener buenos resultados democráticamente, hay que ver la forma de que ejerza a cabalidad sus funciones. Viaje. Obviamente, en este momento nos están ganando por walkover. No solamente las intervenciones de Petro y de López Obrador, sino que se necesita la presencia de nuestro presidente o nuestra presidenta en los foros internacionales para promover al Perú y para poder hacer frente a lo que hoy en día López Obrador y Petro hacen lo que les da la gana por la ausencia del Perú en la más alta magistratura. Estamos menoscabando las funciones del Poder Ejecutivo que lo preside el presidente de la República, en este caso la presidenta Boluarte. Alberto Otárola dijo algo hoy en el Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros y continuamos reflexionando sobre este punto con el doctor Urbiola. Nosotros tenemos que desarrollar claramente lo que se entiende como diplomacia presidencial para poder permitir que la más alta magistratura del país pueda no solamente visitar a nuestros socios comerciales, sino también reunirse con sus pares, participar en eventos internacionales y afianzar la imagen del país y los altos intereses de nuestra patria. ¿Por qué es importante que la presidenta esté en estos eventos? ¿Por qué es importante que no
quede todo en manos de la Cancillería, que es la sugerencia que han hecho algunos congresistas. Han dicho, pero aquí lo que quiere la señora Boluarte es empezar a viajar, ¿no? Cuando puede enviar a la señora Ana Gervasi, que ya se está pronunciando también contra Petro, contra AMLO, y la señora Boluarte que por favor atienda la situación en el país, que caramba, tampoco es que estemos en el mejor de los mundos. Bueno, Mávila, yo creo que esa opinión que le he escuchado y ahora en la tarde conversando con una persona justamente esperando mi vuelo en Arequipa, decía, pero lo que quiere la señora Boluarte es viajar. Yo le dije, no banalicen la función del presidente de la República. El presidente de la República es el titular de las relaciones internacionales del Perú. Existe la Cancillería, es cierto, pero hay eventos donde asisten los presidentes. Próximamente se debe cumplir un evento el 30 de mayo donde van a estar todos los presidentes. ¿Estará ausente el Perú? Aquí no se trata de... ¿Tiene un impacto cuando ella no está? Por supuesto, y de eso aprovecha precisamente Petro y López Obrador para decir lo que les da la gana. Yo le aseguro que estos señores, que difícilmente se ganan el título de señores, López Obrador y Petro, con la presencia de Dina Boluarte como presidente del Perú, les aseguro que no tendrían la hombría de decir lo que dicen cuando ella no está ausente, no está presente. De acuerdo. Yo creo que es importantísimo para el Perú. Y por otro lado, el tema de fondo, Mávila, respecto a lo que está sucediendo en el Perú y que lamentablemente no estaba contemplado en la Constitución porque ha surgido como consecuencia de acontecimientos políticos que han impedido que el Perú tenga los reemplazos de los vicepresidentes. Y esa es una situación que se puede presentar hoy, se presenta hoy y se puede presentar mañana y siempre. No se trata, por ejemplo, de elegir más vicepresidentes, porque podría haber una pandemia que acaba con todos los vicepresidentes. Se trata de, en mi concepto, puntualizar lo que es la sucesión presidencial, diferenciándolo de lo que es la encargatura del despacho. Entiendo. ¿Ya? Cuando ocurre la ausencia por viaje, no hay sucesión presidencial. La presidenta sigue siendo presidente, tanto es así que viaja en esa calidad. Y quien se queda aquí es el encargado del despacho, que puede ser el primero o segundo vicepresidente. En este caso, no tenemos, pero es una situación que debe tener remedio. Y hay remedios que se pueden conseguir a través de la legislación. Creo que esta iniciativa no es mala. Yo considero que se le pueden hacer algunos cambios respecto a que, por ejemplo, tomando el ejemplo de Ecuador y de Chile, donde no hay vicepresidente, bueno, en Ecuador hay vicepresidente, en Chile no hay vicepresidente. Quien se hace cargo de la presidencia con el título de vicepresidente es la ministra del Interior, y si no está, el ministro que le sigue en jerarquía. Y esos no son elegidos. Fíjese, a propósito de Ecuador, también lo hemos invitado por ello, porque la situación en el país vecino es muy, muy delicada. Como usted ya está enterado, el presidente Lasso ha decidido de disolver la Asamblea Nacional, que es el Congreso en ese país, y convocar a elecciones en el corto plazo. Elecciones generales donde él incluso podría participar. Le pido que nos acompañe unos instantes. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Ya está, muy bien, ahí está. Perfecto. Hemos podido apreciar este video con relación a una opinión de el profesor Óscar Urriola Lajani, que dicho sea de paso también es catedrático, también ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Él tiene una postura a favor, ¿no es cierto?, de lo que fue, lo que ha sido precisamente la posibilidad de que viaje Dina Boluarte. Sin embargo, hay muchas posturas que salieron en contra, que dijeron, oiga, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Porque finalmente la Constitución no lo establece. En todo caso, planteemos una reforma constitucional. Pero al final, ojo, se emitió una ley, la ley fue sometida incluso a una demanda de inconstitucionalidad y luego el tribunal salió a favor de la ley. Entonces, a ver, en la actuación, las funciones del Poder Ejecutivo, porque esto es lo que hemos mencionado el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Es importante o no que viaje Dina Boluarte? Bueno, estamos hablando de ese contexto. Al día de hoy ya Dina Boluarte no está como presidenta, pero a ver, díganme ustedes, ¿les parece correcto el criterio? No. Dos intervenciones, por favor, de dos personas que me puedan dar una perspectiva con relación a esto a título de práctica. Empezamos con Yolanda. Adelante, Yolanda. Sí, docente, buenas noches. Sí, es muy importante, ¿no? Definitivamente es una posición que también
generó controversia, ¿no? Porque mucha gente comentaba, se va a pasear cuando hay problemas acá en el país y etcétera. Pero una de las funciones importantes del Poder Ejecutivo y que quizás tendremos que interiorizar y gracias a estas clases, ¿no? A estas ponencias que usted nos da, nos permite interiorizar estos conceptos, ¿no? Es representar al Perú en el extranjero. Y ahora, bueno, me ha hecho recordar, ¿no? Este tipo de entrevistas con una persona que ha sido, el señor ha sido magistrado del TC, y nos explica, ¿no? Era muy importante, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando ella asume, ¿no? El presidente AMLO en esa época de México y Petro decían que era ilegítima, que era una usurpadora, entonces están dejando mal a nuestro país, ¿no? Como si fuera Venezuela, ¿no? Y vemos que ellos no hablaban así de Maduro, ¿no? Que es un dictador realmente. Entonces era importante que viaje. Bueno, con el transcurrir del tiempo, de repente ya los viajes quizás se hacían menos necesarios, pero en ese momento ella representa a nuestro país, nos guste o no. A la final formaba parte de esa fórmula presidencial y le correspondía constitucionalmente, ¿no? Estar en el cargo y no había a quien dejárselo, ¿no? En vista de que no había también el segundo vicepresidente. Entonces, bueno, muy de acuerdo con esta posición y acá la está explicando el magistrado de una manera técnica, ¿no? Para poder de repente entenderla y en el momento de repente de emitir opiniones, dejar ese lado, ¿qué se puede decir? No, bueno, no me cae, no soy esa posición, no practico esa ideología, entonces no estoy de acuerdo, ¿no? De repente como abogados asumir estas posturas técnicas, ver las leyes para poder de repente sentar una posición más fundamentada, ¿no? Es lo que podría comentar. Perfecto. Gracias, gracias, Yolanda. Interesante postura. A ver, vamos a Micheli y luego, para lo que es ya fase final y cierre, pasamos a las siguientes intervenciones de Margaret y de Mario. A ver, Micheli, te escuchamos. Sí, como bien lo decía mi compañera, más allá de que nos guste o no nos guste, ha seguido el orden constitucional, ¿no? Por más que Ujú. no nos caiga. Y en ese momento, como bien lo dice, la presidenta como jefa de Estado tenía responsabilidades como representar al país en eventos internacionales, como cumbres, foros, reuniones bilaterales, ya que su presencia era necesaria para defender los intereses del Perú, ¿no? Y promover también, por así decirlo, una buena imagen en el exterior, ¿no? También podía negociar en esos viajes, también a veces se negocia acuerdos, tratados también, ¿no? Entonces, bueno, otros ya también buscan el apoyo internacional, pero basándonos en que todo esto ya, digamos, el abogado del diablo frente a otra postura, por así nosotros en el país vivíamos una crisis política interna, ¿no? Donde se vio como ella priorizar más el viaje antes que la atención a la crisis interna, donde se requería su presencia, su liderazgo en tomar acciones, dialogar con diversos sectores, ¿no? Transmitir un mensaje de calma y también a la unidad. Cosa que mire, si nosotros comparamos esta crisis política con el actual presidente Geri, él ha sabido hacer esto. Antes de irse a viajes, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo primero que ha hecho? Reunión con transportistas, recibió al alcalde de Patás, puso una negociación de diferentes gremios, escuchar, digamos, las dificultades o lo que requerían según a cada gremio, ¿no? Y mire que la aprobación que era casi prácticamente nula, poco a poco, esta crisis política ha seguido a la aprobación. Si no me recuerdo, creo que han hecho una encuesta que tenía algo del 80% de aprobación de la población, a muy diferente a cuando Dina ha tenido el rechazo prácticamente, por así decirlo, de casi 100%. ¿No? Entonces, yo creo que como jefes de estados hay que también priorizar en qué momento, ¿no? Si priorizo las acciones internas que está pasando en el país o priorizo poder enlazar con otros países, con buscar, digamos, ¿no? Ella más ha buscado la aprobación exterior que la aprobación interior del país, ¿no? Entonces, basándome en esos dos argumentos. Bien, gracias, gracias, Michelle. Interesante postura. Y pasamos a ver a Margaret y luego a Mario. Les pido, por favor, seamos un poquito más concretos.
Y les pido también que atendamos esta otra fase, que ya es la de cierre. Obviamente continúan con sus ideas, denlas por favor con relación a la práctica, pero ya situándonos en el cierre. Margaret y Mario, adelante. Margaret primero. Margaret, no sé, creo que hay algún problema con el audio. Margaret, sí, no te escuchamos. Bueno, yo no lo escucho. Los demás tampoco, ¿no? No creo que sea solo yo. Hay problemas con su audio, creo. Ok, bueno, a ver, mientras lo soluciona de repente, escuchamos a Mario y a ver si Margaret arregla el problema del audio. A ver, Mario, adelante y luego Entiendo. Margaret. Sí. Perfecto, doctor. Respecto a lo que estaban mencionando mis compañeras, Ujú, ¿no? Principalmente la primera compañera que me antecedió, la primera, ujú, diría que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Si bien es cierto, el señor que está exponiendo es constitucionalista, puede tener todo el conocimiento, ¿no?, del mundo, ¿no es cierto? Pero sin ujú, embargo, hay algo que tenemos que decir. Es que una ley no puede estar por encima de la Constitución y tampoco puede ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, por mucha necesidad que exista, digamos, en que la presidenta en ese momento haya tenido que salir, este debió seguir pues por el camino regular, que es pues una reforma constitucional para poder cambiar este artículo de la Constitución que le impedía salir. Entonces, ahí creo que se equivoca este señor magistrado, es magistrado de la constitucionalista. Ahora, ya. respecto al tema de popularidad de Dina Boluarte, considero pues que si bien es cierto, ha seguido, ¿no es cierto?, un mecanismo legal que está permitido por la Constitución, pero el tema de que si era ella válidamente reconocida o no como presidenta era pues básicamente porque esta señora, para la mayoría de la población, solo tenía la aprobación de un 4 o 3%. Y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas de ese momento, ¿no es cierto? Entonces no era legítima para sentir de la población porque no tenía respaldo en ese momento. Entonces considero que eso es pues una parte negativa para cualquier gobernante del Estado o el Congreso que tenemos ahora, que no se siente pues representado a la población. Gracias, doctor. Bien, gracias, gracias. Bueno, se respeta, ¿no? Estamos precisamente dentro del espacio democrático de poder decir estoy a favor o no. Esa era precisamente la finalidad de esta fase práctica. Gracias por esa opinión, Mario. Pasamos a Henry. Adelante, Henry. Con eso cerramos, por favor. Gracias. Sí, doctor, no concuerdo mucho con la opinión, pero se respeta, doctor. Pero como idea principal que he podido captar del video, Ujú, doctor, que efectivamente, ¿no? Pues dijo, ¿no? Usted, ¿qué pasa si una pandemia, todos los vicepresidentes se mueren, ¿no? Entonces, otra vuelta regresamos a ser un país regido por el Congreso, ¿no? ujú. Lo que ha hablado el doctor ahí indicado, de que se debe de buscar una fórmula para ver la sucesión de los vicepresidentes, ¿no? O sea, sus alternos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer su alterno, ¿no? Así como el congresista tiene su alterno cuando lo vacan o muere, fallece, igualito debería tener los vicepresidentes de tal forma que esto podría darse de alguna sucesión. Pienso yo que podría estudiarse, verse la forma de cómo podríamos garantizar este ejercicio de poderes que tanto se quiere, ¿no? Yo escuchaba anteriormente que por ejemplo, ¿no? Entre la vacancia, ¿no? No solamente hablando y se va a seguir dando, ¿no? Mientras el constituyente, el poder constituyente no delibere qué es eh, capacidad, qué se engloba dentro de eso. Entonces vamos a seguir viendo, porque aquí hay intereses de los partidos. No podemos echarle la culpa a Fujimori o al partido de los Fujimori que tienen la culpa. No. ¿Qué sucede aquí? Todos los partidos tienen intereses de poner en los ministerios a su gente. Y si no le hacen caso, concertan y lo vacamos. Es lo que está pasando ahorita, ¿no? Están concertando para vacar.
Entonces están haciendo abuso del poder. Entonces aquí hay que poner límites. No podemos que el Congreso tenga este desparpajo que ya se ha visto desde que ha comenzado con Kuczynski. Bueno, lo de Kuczynski relativamente justificable, pero más acá ya ha sido todo un desorden total, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias Henry por esa opinión. Como digo, estamos en un espacio abierto y mientras hagamos una sustentación académica, acorde justamente a la ocasión, está perfecto. Yo les agradezco más bien a todos porque han podido ejercer esa libertad de expresarse, de dar una respuesta y atender la naturaleza de la fase práctica, porque qué mejor que analizar las funciones del Ejecutivo a través de un caso práctico donde se discutía precisamente si era o no posible ejercer esas funciones bajo esas prerrogativas y con digamos, con esa circunstancia, evidentemente, que tenía que ver con la vigencia de las normas y el tipo de norma, ¿no? Porque justo su compañero decía, y esa era la discusión, ¿no? ¿Se puede o no a través de una ley de menor rango, la Constitución, regular algo que la propia Constitución no lo dice, ¿no? Y muchos dicen, no, lo que hubo que hacer es presentar un proyecto de ley de reforma constitucional y modificar la Constitución. Pero bueno, la discusión estuvo y les agradezco a todos por esas brillantes intervenciones. Muchísimas gracias. Con esto entonces, estimados amigos y amigas, finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, su espontánea participación, que por supuesto es loable, y de mi parte el agradecimiento a todos por justamente animarse a intervenir, que en realidad es algo que abonen ustedes también, evidentemente, ¿no? Los docentes cumplimos la finalidad porque a nosotros nos exigen, eso sí, más bien que intervengan todos, ¿no? La idea es que en todas las etapas del modelo de aprendizaje hayan intervenciones, pero eso les beneficia a ustedes, ¿no? Así que invito igual a los demás a que se animen a participar, ensayen aquí. La idea es que aquí se equivoquen, que aquí vivan ese nerviosismo de intervenir, de hablar, y no afuera, porque ya cuando les toque hacer una sustentación ante un juez o ante un tribunal de justicia, ahí más bien ya no van a poder escapar, van a tener que hablar sí o sí. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces, nos reencontramos el día lunes, ¿ya? Por favor, no se olviden de hacer su tareita de las actividades formativas y cargar la UTP más class. Así que nada, un gusto, que tengan buen fin de semana y nos reencontramos el día lunes. Gracias a todos, muchísimas gracias. Nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Chao, doctor. Gracias, nos vemos. Un gusto. Nos vemos. Chao, chao.